La lluvia golpea el pavimento con un ritmo mecánico, como un metrónomo implacable que marca el pulso de una ciudad condenada. Los charcos se mezclan con aceite y sangre, y el aire sabe a tabaco rancio y a metal oxidado. En algún callejón, un hombre se ajusta al abrigo, enciende un cigarrillo y espera. No espera justicia, espera sobrevivir. Aquí los héroes no llevan capas luminosas. Están agotados, ensangrentados, desgastados, y sin embargo, avanzan. Ese territorio, entre el mito y la ruina, es el que habita Frank Miller. Desde sus primeros trazos, su obra nos arrastra a un universo de claroscuros donde los héroes están fatigados, los villanos son más humanos de lo que quisiéramos admitir, y la violencia no es espectáculo, sino un recordatorio brutal de lo frágil que puede ser la vida. Miller entendió algo esencial. El cómic no tenía por qué ser evasión. Podía ser urbano, sucio, incómodo. Podía hablarnos del poder, de la corrupción, de la derrota. Antes de su llegada, los superhéroes eran casi inmaculados, figuras que flotaban sobre las miserias cotidianas. Después de él, todo cambió. Daredevil dejó de ser un acrobático abogado ciego para convertirse en un mártir callejero, rodeado de ninjas, traiciones y amores condenados. Batman pasó de detective enmascarado a guerrero cansado, enfrentado no solo a su galería de villanos, sino también a un mundo que ya no lo necesitaba. Y cuando no encontraba suficientes grietas en los héroes existentes, Miller inventaba universos propios. La desoladora Sin City, poblada de antihéroes y asesinos, o la estilización sangrienta de 300, donde la épica se funde con la brutalidad. Su narrativa es cine congelado en papel, viñetas que parecen planos de Orson Welles, encuadres que hubieran podido salir de Kurosawa. Su trazo en blanco y negro no es solo estética, es un lenguaje visual que despoja la realidad hasta dejarla en carne viva. Y sus textos, esos monólogos interiores que se leen como confesiones a media voz, son parte de una liturgia noir que convierte cada página en un eco de desesperanza. Frank Miller no se limita a contar historias, disecciona la idea misma del héroe, lo humaniza, lo degrada, lo expone hasta que la capa y la máscara pesan más que la propia vida. Sus héroes no vencen, sobreviven, y en esa supervivencia manchada de cicatrices está el núcleo de su obra. Pero Miller también es exceso, visionario para muchos, reaccionario para otros. Su carrera es una línea quebrada entre la innovación absoluta y la provocación incendiaria. Admirado y criticado con igual intensidad, es imposible quedar indiferente ante su legado. Y quizás ese sea su mayor triunfo, obligarnos a mirar, aunque duela, aunque incomode, los rincones más oscuros de nuestras propias ficciones. Porque al final, cuando la lluvia se detiene y la ciudad parece contener la respiración, queda una certeza. En el universo de Frank Miller no existen las redenciones fáciles, solo los héroes cansados, luchando una guerra interminable contra las sombras que los rodean. Y es en esa lucha, desesperada e inútil, donde se revela la grandeza de su arte. Frank Miller nació en 1957 en Olney, Maryland, pero creció en Montpelier, Vermont, un lugar tranquilo y provinciano que poco tenía que ver con los escenarios oscuros y decadentes que más tarde inventaría. Desde joven estuvo fascinado con el dibujo y con el cine, especialmente con el cine negro clásico, las películas de gangsters y el trabajo de directores como Orson Welles. Esa influencia visual lo acompañaría siempre. A finales de los años 70, Miller decide dar el gran salto a Nueva York, la meca de la industria del cómic. Su entrada no fue inmediata ni grandiosa. Comenzó con encargos menores, ilustrando historias cortas para editoriales como Gold Key y DC. Fue en ese periodo que desarrolló un estilo de composición inspirado tanto en los cómics estadounidenses como en el manga japonés, que lo obsesionaba desde temprano. La influencia de artistas como Goseki Kojima y Kazuo Koike, autores de Lobo Solitario y su cachorro, se vería pronto en la forma en la que narraba la acción, fluida, intensa, casi cinematográfica. El gran punto de inflexión llegó cuando se unió a Marvel Comics. Allí comenzó a trabajar como dibujante suplente en Spectacular Spider-Man y otras series menores. Pero lo que marcó la diferencia fue su asignación a Daredevil. En un inicio, Miller solo era el dibujante, pero muy pronto, gracias a su insistencia y al respaldo de sus editores, se convirtió en el guionista principal de la serie. Era una jugada arriesgada, darle las riendas a un joven casi desconocido. Sin embargo, esa oportunidad sería el inicio de su revolución. En esos primeros pasos ya se notaban sus obsesiones, las ciudades como organismos vivos y corruptos, el héroe como un ser quebrado, el contraste radical entre la luz y la sombra. Su lápiz era más duro, más anguloso que el de sus contemporáneos, y transmitía una violencia contenida que rompía con el tono más ligero de Marvel de esa época. Miller apenas estaba comenzando, pero en esas páginas ya se intuía que no era un ilustrador más, era un narrador que entendía la página como un escenario completo.
y que buscaba contar historias que se sentían como películas en movimiento. Con Daredevil iba a tener la oportunidad de demostrarlo. Cuando Frank Miller tomó las riendas de Daredevil en 1979, el personaje era poco más que un héroe de segunda fila. Competía sin éxito por atención frente a gigantes como Spider-Man o los X-Men, y sus ventas iban en picada. Pero Miller vio en Matt Murdock un diamante en bruto, un abogado ciego que, pese a su discapacidad, usaba sentidos aguzados para luchar contra el crimen en un barrio decadente de Nueva York. Ese concepto era perfecto para explorar el lado más oscuro y urbano de los superhéroes. Miller no tardó en transformar por completo la serie. Bajo su lápiz y su pluma, Daredevil dejó de ser un cómic ligero y colorido para convertirse en un thriller noir. Hell's Kitchen se convirtió en un escenario tan importante como los personajes mismos. Sucio, violento, corrupto. Miller introdujo mafiosos, ninjas y un tono sombrío que marcaba distancia con el universo más limpio de Marvel. En ese contexto apareció Elektra Natchios en 1981. Elektra no era una simple aliada ni una damisela en apuros. Era un personaje trágico, una asesina implacable y al mismo tiempo el gran amor de Matt Murdock. Su relación estaba marcada por la pasión, la traición y la fatalidad. Elektra se convirtió en uno de los personajes femeninos más icónicos del cómic, precisamente porque rompía con los estereotipos. Era fuerte, era compleja y era peligrosa, pero también era profundamente humana. La etapa de Miller en Daredevil no solo redefinió al personaje, sino que cambió para siempre la forma en que Marvel entendía a sus superhéroes. Introdujo un tono mucho más adulto y violento, y sentó las bases de la narrativa moderna en el cómic de superhéroes. De hecho, fue en Daredevil donde Miller empezó a desarrollar plenamente su estilo. Paneles con un sentido cinematográfico, uso extremo de sombras, violencia estilizada y un guión que no tenía miedo de explorar la ambigüedad moral. El éxito fue inmediato. La crítica elogió la audacia de su propuesta y las ventas comenzaron a subir. De un título que parecía destinado a la cancelación, Daredevil pasó a ser un cómic de culto, imprescindible para lectores adultos que buscaban algo más crudo y realista. Y para Miller significó el salto definitivo, de dibujante prometedor a narrador estrella de la industria. En 1986, el cómic de superhéroes estaba en plena transformación. El optimismo ingenuo de la Edad de Plata había quedado atrás, pero los personajes todavía necesitaban ser repensados para una generación desencantada, marcada por la Guerra Fría, el miedo nuclear y el cinismo político. Fue en ese contexto que Frank Miller entregó The Dark Knight Returns, una miniserie de 4 números que no solo redefinió a Batman, sino que alteró el rumbo de todo el género. En la historia, Bruce Wayne tiene 55 años y lleva una década retirado. Ciudad Gótica se ha hundido en la decadencia, pandillas violentas dominan las calles, los políticos son marionetas impotentes, y los medios de comunicación muestran un mundo superficial y cruel. Cuando la violencia escala, el viejo Batman decide volver, a pesar de su cuerpo desgastado y de la oposición del propio gobierno. Lo que sigue es una guerra personal contra criminales, contra el Joker y hasta contra Superman, convertido aquí en un agente dócil del Estado. Lo revolucionario no fue solo la premisa, sino el tono. Miller convirtió a Batman en una figura ambigua, casi fascista, que utiliza la violencia con un nivel de brutalidad nunca antes visto. El héroe ya no es el detective elegante de los años 40 ni el justiciero pop de los 60, es un guerrero oscuro que encarna la ira y la impotencia de una sociedad al borde del colapso. Visualmente, el cómic es una explosión de estilo. Las viñetas alternan entre la acción física, brutal y sucia, y los fragmentos mediáticos, noticieros, talk shows, comentaristas que opinan sobre Batman, como si se tratara de un fenómeno social. Esa mezcla de narrativas le dio al cómic una textura casi cinematográfica, con múltiples capas de lectura. El impacto fue inmediato y demoledor. The Dark Knight Returns no solo vendió millones de copias, sino que se convirtió en referencia obligada para entender a los superhéroes en la era moderna. Fue la obra que, junto a Watchmen de Alan Moore y Dave Gibbons, consolidó la llamada Edad Oscura del cómic en los 80. Batman pasó a ser desde entonces un símbolo de oscuridad, trauma y obsesión. Más aún, sin The Dark Knight Returns probablemente no existirían las versiones cinematográficas que hoy conocemos. El Batman de Tim Burton, el de Christopher Nolan e incluso el de Zack Snyder beben directamente de la visión de Miller. La idea del murciélago como un mito temible y perturbador nace aquí. Con esta obra, Miller no solo reinventó a Batman, demostró que los cómics podían ser literatura adulta, capaces de comentar la política, la sociedad y la moral contemporánea. Era la confirmación de que Frank Miller no era un autor más, sino uno de los arquitectos de la modernidad en el cómic. Si en The Dark Knight Returns Miller exploraba el ocaso de un Batman envejecido, en Batman Year One de 1987 se remontaba al inicio, al momento en el que Bruce Wayne decide convertirse en el vigilante de Ciudad Gótica. Escrita por Miller e ilustrada magistralmente por David Mazzucchelli,
Esta obra se convirtió en una de las reinterpretaciones más definitivas del mito del murciélago. La historia arranca con un Bruce Wayne joven, regresando a Gótica tras años de entrenamiento en el extranjero. No es todavía el hombre murciélago, sino alguien lleno de dudas, inseguro de cómo encarnar su cruzada contra el crimen. Paralelamente, seguimos al teniente James Gordon, recién llegado a una ciudad podrida hasta los cimientos, donde la corrupción policial es tan peligrosa como los delincuentes de las calles. Miller articula la historia como un doble viaje. Bruce aprendiendo a ser Batman y Gordon descubriendo que debe resistir a un sistema corrupto si quiere mantener su integridad. La violencia es constante, pero aquí no es glorificada, es el precio del aprendizaje. Bruce fracasa, se equivoca, sangra. No es todavía el mito, sino un hombre torpe que tropieza en su primera misión y que poco a poco va encontrando la forma de encarnar el símbolo del murciélago. El guión es sobrio, casi minimalista, mientras que el dibujante aporta un trazo realista, con colores apagados y atmósfera opresiva. Ciudad Gótica se presenta como una ciudad viva, decadente y hostil, muy lejos de la caricatura pop de décadas anteriores. En ese ambiente se forja el vínculo entre Batman y Gordon, dos hombres distintos, pero unidos por la necesidad de enfrentar un mal que parece inabarcable. El impacto de Year One fue inmediato. No solo redefinió los orígenes de Batman, sino que se convirtió en la base para múltiples adaptaciones posteriores, desde el cómic hasta el cine. El tono realista y la narrativa de corrupción policial influyeron directamente en películas como Batman Begins de Christopher Nolan. Con Year One, Miller demostró que podía moverse entre dos extremos narrativos, el final amargo del héroe, The Dark Knight Returns, y su incierto comienzo, Year One. Ambas obras, publicadas con apenas un año de diferencia, marcaron un antes y un después en la mitología de Batman, y sellaron a Frank Miller como el gran reinventor del murciélago. Antes de sumergirse en el universo de Sin City, Frank Miller experimentó con un proyecto que marcó un punto de inflexión en su carrera, Ronin, de 1983. Publicada por DC Comics como una miniserie de 6 números, Ronin fue una apuesta arriesgada tanto en lo narrativo como en lo visual. La trama mezcla elementos de ciencia ficción y de tradición samurái. Un guerrero japonés sin maestro, un Ronin, es transportado al Nueva York del futuro, una metrópolis decadente dominada por corporaciones y tecnologías fuera de control. Allí, la lucha ancestral contra su enemigo, un demonio llamado Agat, se reinterpreta en clave cyberpunk. Lo más revolucionario fue cómo Miller incorporó de manera explícita la influencia del manga. Desde joven, había sido lector obsesivo de obras como Lobo Solitario y su cachorro, y en Ronin se notan esas huellas. Secuencias de acción fluidas, encuadres cinemáticos, uso del silencio narrativo y un manejo del espacio en página que rompía con la rigidez tradicional del cómic estadounidense. Visualmente, Ronin es un híbrido. Combina la narrativa gráfica del manga con un diseño vanguardista que recuerda a la pintura expresionista y el arte pop. Miller experimenta con colores estridentes, composiciones arriesgadas y un trazo que busca transmitir velocidad y caos. No era el Miller de blanco y negro de las demás cómics, pero sí el Miller que empezaba a entender que la forma era tan importante como el contenido. Aunque Ronin no alcanzó el mismo éxito masivo que sus Batman, fue clave porque abrió el camino a los cómics de autor dentro de la industria norteamericana. Fue la prueba de que Miller no se conformaba con aplicar fórmulas, sino que buscaba reinventar los límites del medio. Además, este experimento lo consolidó como un creador global, capaz de absorber influencias extranjeras y de volverlas transformadas en algo radicalmente nuevo. Con Ronin, Miller demostró que no quería ser solo el tipo que revitalizó a Daredevil o el que oscureció a Batman. Él quería ser un autor con voz propia. Y ese camino de exploración formal y estilística desembocaría pocos años después en su obra más personal, Sin City. En 1991, Frank Miller lanzó el proyecto que muchos consideran su obra más personal y definitiva. Publicada inicialmente en la revista Dark Horse Presents y luego como serie independiente, esta saga de retratos interconectados representó la culminación de todas sus obsesiones: el cine negro, la violencia estilizada, la corrupción moral y sobre todo el poder expresivo del blanco y negro. La ciudad de Bay City, apodada Sin City, es la verdadera protagonista. Un lugar podrido, lleno de mafiosos, prostitutas, policías corruptos y asesinos a sueldo. No hay espacio para héroes en el sentido clásico, solo antihéroes que sobreviven entre la mugre, personajes movidos por la venganza, la pasión o el instinto de autodestrucción. Marv, Dwight, Hartigan o Mijo son figuras icónicas en este universo, violentos, contradictorios, pero dotados de una humanidad cruda que conecta con el lector. Visualmente, Sin City fue un terremoto. Miller llevó al extremo su estilo de contrastes, páginas dominadas por el negro absoluto y siluetas recortadas en blanco, con apenas destellos de color en ocasiones puntuales, el rojo de un vestido, el amarillo enfermizo de un villano. El resultado es casi abstracto, como si cada viñeta fuera un grabado en negativo.
Esa radicalidad estética convirtió a Sin City en un cómic inconfundible y en una obra de arte por sí mismo. El tono narrativo es igualmente distintivo. Diálogos lacónicos, frases cortantes, monólogos interiores cargados de ironía y desesperanza. Cada historia es un homenaje al pulp y al hardboiled, con ecos de Dashiell Hammett, Raymond Chandler y el cine negro de los años 40 y 50. Miller no solo se inspiró en esos referentes, los destiló y los llevó al límite. El éxito fue inmediato. Sin City recibió premios Eisner, fue aclamada por la crítica y se convirtió en un referente de los cómics independientes de los 90. Además, consolidó a Miller como autor total. No trabajaba sobre personajes ajenos, sino que construía desde cero su propio universo narrativo y estético. El impacto cultural fue tan fuerte que en 2005 Robert Rodríguez, con la colaboración del propio Miller, llevó Sin City al cine en una adaptación que trasladaba viñeta por viñeta la estética del cómic, con actores como Mickey Rourke, Bruce Willis, Jessica Alba o Rosario Dawson. Fue una de las primeras películas en demostrar que un cómic podía convertirse en cine sin perder su lenguaje gráfico original. Sin City es la esencia de Miller en estado puro, brutal, estilizada, hipnótica, un recordatorio de que en sus manos el cómic no era solo entretenimiento, era un arte capaz de ser tan bello como perturbador. En 1998, Frank Miller sorprendió de nuevo con un proyecto que se alejaba de los callejones húmedos y el noir urbano, para entrar en el terreno de la historia antigua, 300. Inspirado en la batalla de las Termópilas, donde 300 espartanos liderados por el rey Leónidas resistieron contra el inmenso ejército persa de Jerjes, la obra es un cómic que combina minimalismo narrativo y exuberancia visual. La génesis de 300 tiene un origen muy personal. Miller había quedado fascinado de niño al ver la película de 300 Spartans y quiso reinterpretar ese episodio histórico con su propio estilo. El resultado fue una serie publicada por Dark Horse, que narraba la resistencia de los espartanos como una epopeya sangrienta, donde la gloria y la muerte se confunden en un mismo destino. Gráficamente, 300 representó un cambio respecto al blanco y negro de Sin City. Aquí Miller, junto a la colorista Lynn Varley, apostó por páginas panorámicas, casi murales, con colores terrosos y cálidos que evocaban la antigüedad. Cada viñeta parece un fresco de guerra, cuerpos estilizados, escenas de combate congeladas en el tiempo y un tratamiento casi escultórico de la anatomía. El guión es deliberadamente conciso, más cercano a la poesía épica que a la prosa. Las frases son cortas, lapidarias. La historia no busca el rigor histórico. De hecho, fue criticada por sus exageraciones y su visión estereotipada de los persas. Lo que buscaba era capturar el mito, la idea de que un pequeño grupo de guerreros puede desafiar a un imperio colosal en nombre de la libertad. La influencia cultural de 300 fue enorme, especialmente tras su adaptación cinematográfica en 2006, dirigida por Zack Snyder. La película replicó con precisión el estilo gráfico del cómic, utilizando técnicas digitales para recrear las viñetas en pantalla. Su éxito convirtió frases como "This is Sparta" en íconos de la cultura popular y consolidó a Miller como una figura central no solo del cómic, sino también del imaginario audiovisual de finales del siglo XX y principios del XXI. 300 demuestra otra faceta de Miller, la capacidad de tomar un episodio histórico y transformarlo en un mito moderno, estilizado hasta el extremo. Si Sin City era el descenso a los infiernos urbanos, 300 es la glorificación del sacrificio, la brutalidad épica y el poder de la imagen como relato. El salto de Frank Miller del cómic a Hollywood fue tan inevitable como accidentado. Su narrativa siempre había tenido un pulso cinematográfico, con esos encuadres que parecían planos y diálogos que sonaban a voz en off de un film noir. Pero llevar ese estilo a la pantalla grande fue un camino lleno de tensiones, desencuentros, pero también momentos de reivindicación. Su primera experiencia fue en los 90 como guionista de Robocop 2 y Robocop 3. Miller era un gran admirador de la primera película dirigida por Paul Verhoeven y aceptó con un gran entusiasmo ese encargo. Sin embargo, pronto reconoció las limitaciones de trabajar en un gran estudio. Sus guiones fueron modificados hasta la irreconocibilidad, suavizando la violencia y eliminando las ideas más arriesgadas. La frustración fue tan grande que Miller juró no volver a Hollywood, al menos por un tiempo. Ese distanciamiento se rompió en 2005, cuando Robert Rodríguez lo invitó a codirigir Sin City. Rodríguez quería trasladar literalmente el cómic al cine, sin concesiones, por eso insistió en tenerlo en la película. Ese mismo año, otra de sus obras llegó a la pantalla, 300 con Zack Snyder. Aunque Miller no participó activamente en la dirección, esa adaptación respetó tanto la estética que pareció una transposición cuadro por cuadro. El éxito de la película fue global y convirtió la obra en un fenómeno cultural. Sin embargo, no todo fue triunfo. En 2008, Miller dirigió en solitario The Spirit, un homenaje a la obra de Will Eisner. La película buscaba replicar el estilo visual de Sin City, pero el resultado fue un fracaso tanto en crítica como en taquilla. Se le acusó de superficial,
incoherente y excesiva, lo que dejó en evidencia que el trazo de Miller funcionaba mejor en la página que en la pantalla. La relación de Miller con Hollywood es en definitiva una paradoja. El cine lo inspiró desde siempre. Su obra influyó en generaciones de directores, pero su propio paso detrás de la cámara estuvo marcado por la irregularidad. Y aún así, es imposible hablar de adaptaciones del cómic al cine sin mencionarlo. Su huella está presente en cada Batman oscuro, en cada héroe atormentado y en cada plano que parece arrancado directamente de una viñeta. Hablar de Frank Miller es hablar tanto de genialidad como de controversia. Su legado está marcado por obras maestras indiscutibles que transformaron el cómic moderno, pero también por excesos narrativos, decisiones creativas polémicas y posturas ideológicas que dividieron a crítica y público. En los años 80 y 90, Miller fue celebrado como un visionario por Daredevil o Sin City, que lo convirtieron en un referente absoluto de la narrativa gráfica adulta. Su nombre de hecho está asociado a la renovación del cómic de superhéroes, a la exploración de temas más densos y a una estética rupturista que influenció a toda una generación de autores y directores de cine. Sin embargo, con el tiempo esa visión se volvió más extrema. Tras los atentados del 11 de septiembre del 2001, Miller adoptó un tono abiertamente belicista y publicó Holy Terror del 2011, originalmente concebido como una historia de Batman, pero que terminó siendo un panfleto ideológico contra el terrorismo islámico. La obra fue criticada por islamofobia y por reducir la complejidad política a una caricatura violenta. Para muchos fue el punto más bajo de su carrera, un recordatorio de que su tendencia al exceso podía degenerar en simplificación y propaganda. También se le acusó de repetir fórmulas, de llevar su estética a la autoparodia. Algunos lectores vieron en sus trabajos posteriores una pérdida de sutileza, con violencia desmedida y personajes cada vez más planos. La sombra de su propio estilo terminó pesándole. Lo que en los 80 era revolucionario, en los 2000 podía parecer exagerado, incluso caricaturesco. A pesar de todo, su influencia es innegable. Sin Miller no habría existido la redefinición de Batman que inspiró el cine contemporáneo, ni la legitimación del cómic como medio adulto en Occidente. Su audacia abrió puertas para autores que siguieron caminos diferentes, y su estética dejó una marca imborrable en la cultura visual. La ciudad nunca duerme, solo cambia de máscara. De día es ruido, tráfico, promesas vacías. De noche es violencia, secretos, redenciones imposibles. Y en algún punto entre esos dos mundos aparece Frank Miller. Él dibujó héroes que sangran, que tropiezan, que se arrastran entre la mugre antes de volver a levantarse. Inventó ciudades donde la esperanza es un lujo, donde la justicia se paga con huesos rotos y cicatrices que nunca cierran. Nos enseñó que detrás de cada capa hay un hombre quebrado, y que la línea entre salvador y verdugo se borra en un instante. Su legado es como una viñeta en blanco y negro, imposible de ignorar, brutal en sus contrastes, hermoso y perturbador al mismo tiempo. Nos dio historias que no terminan en victoria, sino en resistencia. Nos obligó a mirar lo que preferimos no ver, que hasta los héroes tienen miedo, que hasta los justos se manchan las manos. Y tal vez, después de todo eso es lo que hace grande a Frank Miller, mostrarnos que en medio de la oscuridad, incluso cuando todo está perdido, alguien sigue de pie. No porque crea en la gloria, no porque espere el perdón, sino porque sabe que aunque la guerra nunca se gane, alguien tiene que pelearla. La lluvia sigue cayendo, la ciudad sigue respirando, y en la sombra, entre la luz tenue de un cigarro encendido, aún podemos ver la silueta de Frank Miller, el hombre que dibujó el miedo, la rabia y la desesperanza con tinta negra sobre un papel blanco. Gracias.